Estamos en la recta final de un proceso legislativo en comisiones que ha sido uno de los temas más ominosos en la vida del país. Con la aprobación de estas 21 leyes secundarias en materia energética, se pretende, como ya lo habíamos visto, avanzar en la lógica de privatizar y de la entrega de los energéticos de México a las transnacionales. Estas dos leyes, la de órganos, la de la agencia, no son la excepción. Pareciera que hay una obcecación de quedar bien con los capitales, hay un compromiso por sacar adelante estas iniciativas sin atender razones ni motivos que hemos dado de sobra. Desde la reforma constitucional a la que nos opusimos, hemos estado dando varias observaciones. Pero en el tema de la ley de órganos se establece claramente que que deberán asegurarse las fuentes de financiamiento para los órganos reguladores para que funcionen y puedan llevar a cabo sus actividades. A pesar de que el decreto constitucional establece que la ley secundaria deberá especificar estas actividades de estos órganos, la ley, esta iniciativa, no contiene una sola. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se establecen atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en materia de asignaciones, de contratos de exploración y extracción, autorizaciones para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, la perforación de pozos, la regulación de actividades estratégicas. En esa ley de hidrocarburos también se establecen facultades de la Comisión Reguladora de Energía, el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte de ductos, almacenamiento, comercialización de hidrocarburos. Por otra parte, en la ley de la industria eléctrica también se establecen facultades para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la regulación y vigilancia de la industria eléctrica, el otorgamiento de permisos para la generación de energía, establecer las condiciones generales para el servicio de transmisión y distribución, el otorgamiento de permisos para la comercialización, la expedición y aplicación de metodologías para el establecimiento de tarifas reguladas. Y en esta ley de órganos se les dan más atribuciones que son adicionales a los ya establecidos en las leyes que he comentado. En la gran conclusión es que estos organismos tendrán un enorme poder sobre el desarrollo del sector que en varios asuntos superará a la Secretaría de Energía, que por cierto, en la Ley de Administración Pública Federal se propone suspender, desaparecen de la Secretaría de Energía las facultades en materia de energía del sector energético, en materia de hidrocarburos. Vuelvo a este tema. Una función de estos órganos reguladores es una de las más indignantes que viene en el artículo 33. Señala que el simple otorgamiento de contratos, permisos o autorizaciones de los órganos reguladores implicarán por sí solos la declaratoria de utilidad pública de predios, cualquiera que sea su propiedad. Para colmo, serán los propios órganos reguladores los que se encarguen de realizar los actos jurídicos que requieran para hacer efectivos las declaratorias de utilidad pública. Es decir, los órganos reguladores facilitarán el trabajo a las empresas, no tendrán que negociar ellas nada, serán los órganos reguladores los que puedan disponer de los predios que requieran para hacer los negocios, que requieran las particulares. Lo más sorprendente es que este trabajo ni siquiera por asomo se presenta para Pemex, es facilitar el trabajo exclusivamente para las empresas transnacionales o privadas. Tenemos claramente un gobierno de plutócratas al servicio de los millonarios, pero pagado con los recursos del pueblo de México. Es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de asignaciones, ya dije varias
de sus facultades, pero tendrá a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos. Es una gran síntesis de la tarea que se le asigna a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todas estas trascendentes actividades se realizarán con la regulación que establezca la propia comisión, es decir, será juez y parte. Es un proceso de enorme importancia. Si se quisieran realizar actividades de supervisión y auditoría, pues solo se podría revisar si la comisión aplicó la regulación que ella misma se impuso. Hace la regla y hace la trampa. Si se quiere cierta transparencia, el órgano regulador debe de ser distinto del órgano que aplique la regulación. No existe una norma como esta en ninguna otra parte. Igual pasa con la Comisión Reguladora de Energía. Tendrá bajo su responsabilidad actividades decisorias, el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte de ductos, el almacenamiento, la comercialización de productos derivados de los hidrocarburos, etcétera. A diferencia de la ley de Pemex y CFE, que revisábamos ayer, a los órganos reguladores sí se les dota de plena autonomía técnica, operativa y de gestión. Se les da un poder adicional para poder llevar a cabo sus actividades. Es un megapoder, pero tienen tanto poder y no tienen responsabilidades para con el país, para con nuestras petroquímicas, para con nuestras refinerías. Al menos debería de establecerse que una de sus responsabilidades sea la de garantizar el petróleo que requieran nuestras refinerías y el gas, etcétera, que se requiera para nuestras plantas. Los mecanismos de coordinación propuestos se limitan a la creación de un consejo coordinador del sector energético que estará integrado por la CNER, por los órganos coordinados, por la Comisión Nacional de Control de Gas y del Centro Nacional del Control de Energía. No se incluye a la agencia. Tan innecesaria es que no se considera en esta ley como necesaria para la coordinación del sector energético. Por eso es correcto lo que decía el senador Encinas: no es necesaria, hay que eliminar completita la ley de la agencia. Las funciones que se le asignan al Consejo son las mismas que le corresponden a la Secretaría de Energía: dar a conocer la política energética, analizar los programas de trabajo en materia de energía, implementar los sistemas de información, analizar los casos específicos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas. Esto es lo que le toca a la Secretaría de Energía. Entonces nos parece que para eso no se necesita crear un consejo, o bien están desapareciendo por la vía de los hechos a la Secretaría de Energía, le están dando todas las facultades a la CNH y la CRE para algo está pensado que no lo describen en la ley. El capítulo 3 de esta ley establece la integración de los órganos reguladores. Son nuevos aparatos burocráticos, no me voy a referir por el tiempo, pero se crea un órgano de gobierno de 7 miembros. Uno de los requisitos es no haber ocupado ningún cargo en el año previo a su nombramiento, a su designación. O sea que cualquier miembro de cualquier empresa privada aparentemente regulada por esta ley solo se tendrá que esperar un año para poder entrar a este consejo. En el capítulo 9 se propone otro aparato, el Consejo Consultivo, que además en este Consejo Consultivo será una institución dedicada, agrupa a asignatarios, a contratistas, a permisionarios, a usuarios. Debería de al menos tenerse cierta prudencia, que si es un consejo consultivo que nada más va a dar su opinión, pero no, aún en la opinión meten al conflicto de interés los más interesados, que son los contratistas, los permisionarios, sean los que pertenezcan también en el órgano consultivo.
Si quieren que haya un consejo consultivo, al que pues pónganlo con gente destacada de la sociedad civil, de la academia, cosas por el estilo, pero no los propios regulados van a ser los que se regulen. Luego, en el capítulo 10 establece las disposiciones presupuestarias y es un asunto de fundamental importancia, porque dadas las enormes responsabilidades y complejidad que tienen estos órganos, lamentablemente por las funciones que le dan, funciones que antes tenía Pemex y que podría seguir haciendo sin un quinto más de presupuesto, porque hoy lo hace y lo ha hecho a lo largo de 76 años, ahora se va a requerir un gran aparato burocrático que será muy costoso y que se pagará de una manera sui generis que quiero explicar. El artículo 29 establece que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos, de los aprovechamientos que establezcan por los servicios que presta, es decir, porque emita permisos, la administración de los permisos, las autorizaciones, las asignaciones, los contratos, lo que reciban de ahí se lo quedan, y dice una frase, para su presupuesto total. Uno entendería que hasta ahí acabó el problema, y no. Pasa al artículo 32, donde se establece que la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestarios con el fin de que los órganos reguladores puedan llevar a cabo sus funciones. Vuelvo a el 29. Derechos, aprovechamientos. Que no, los derechos y los aprovechamientos forman parte de la Ley de Ingresos de la Federación, que no corresponde al Congreso aprobar la Ley de Ingresos de la Federación. Entre ellos vendrá la miscelánea fiscal, la Ley de Derechos y Aprovechamientos. ¿Por qué aquí no se le pasa a esto? Bueno, porque no quieren ni que pase a la tesorería de la Federación, se lo quedan los órganos reguladores. O sea, ellos ponen los impuestos, ponen las contribuciones, las cobran, se las quedan, no pasan por la tesorería de la Federación, no pasan por el Congreso de la Unión, se están conculcando las facultades de nosotros, y aquí nadie levanta la voz. Por eso la hace el PRD. Se pasa por alto los derechos, los aprovechamientos, los impuestos, las contribuciones, las fija el Congreso. Y una ley como esta no va a conculcar esa facultad, se los puedo asegurar. Este cobro de derechos y aprovechamientos, contribuciones, ya no estarían reguladas en la Ley de Derechos ni en la Ley de Ingresos, no entrarían a la tesorería de la Federación y tendrían un manejo sin control, sin regulación, sin transparencia. Desaparecen en esta ley las facultades del Congreso. Pero, como vuelvo al 32, como dicen que además de eso, lo que cobren, por lo que dice el artículo 29, además la Cámara, ahí sí van a valer las facultades de la Cámara de Diputados, al menos, va a tener que hacer en el presupuesto de egresos de la Federación, apartar todos los recursos necesarios para estos órganos. Entonces, estos órganos ganan vía triple. Por un lado, se pierden los recursos por la privatización. Por otro lado, se quedan con una parte de los ingresos públicos, y por la otra, se cargan en el presupuesto de egresos de la Federación todas las estructuras burocráticas que establece esta ley, con grandes perjuicios para las finanzas, y nos parecen muy contraproducentes varias de las propuestas aquí hechas.